COE Nacional confirma que ascienden a 58 los casos positivos de coronavirus en Ecuador. Ministra de Salud informará esta tarde a la Asamblea Nacional sobre situación de COVID-19 en el país. Desde las 6 de este martes rige restricción de movilización en Ecuador por emergencia sanitaria. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 16 de marzo del 2020, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través en las provincias de Guayas, Manabí, Azuay y en la capital de los ecuatorianos. Además, en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Alerta, coronavirus. Hasta este lunes se reportan nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Para las 3 de la tarde se prevé la reunión entre la Asamblea Nacional y la ministra de Salud, Catalina Andramuño, para revisar las medidas que esta cartera de Estado tomó frente al COVID-19. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner nos tiene la información. Adelante. Gracias. Tal como lo has dicho, a las 3 de la tarde se prevé la reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, miembros del Consejo de Administración Legislativa, jefes de bancada y la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Esto para que explique las medidas tomadas frente a la pandemia de COVID-19 en el país. Hace pocos minutos llegó información por parte de Vicepresidencia que confirma que ya son 58 casos positivos de coronavirus en el país. De esos 58 casos, 2 personas han fallecido. El cerco epidemiológico aumentó a 273 personas y 51 personas ya finalizaron este cerco epidemiológico. Esta es la información que llegó hace pocos minutos por parte del COE Nacional del Ecuador, que está liderado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Sobre la reunión, el presidente del Parlamento se pronunció mediante su cuenta de Twitter. Él escribió: según lo acordado con los miembros del Consejo de Administración Legislativa, jefes de bancada y grupos políticos de la Asamblea Nacional del Ecuador, nos reuniremos con la ministra Catalina Andramuño para revisar las medidas tomadas frente al COVID-19 este lunes 16 de marzo a las 15 horas. Ella respondió de igual forma mediante su cuenta de Twitter: agradezco la invitación del presidente de la Asamblea, César Litardo, y su preocupación por la situación en el país frente a la pandemia COVID-19. Asistiremos con el equipo técnico a la reunión de trabajo para dar a conocer las acciones que el Ministerio de Salud Pública está realizando. Nosotros les mantendremos informados sobre esta reunión que se prevé se realice a las 3 de la tarde. Quede pendiente entonces de los informativos de la televisión legislativa, donde les informaremos sobre todos los detalles. Esta es la información que les puedo llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, Tatiana, por esta información, y nosotros también en breves minutos más tendremos el contacto respectivo con nuestro compañero Ricardo Bravo. En estos momentos sesiona el Consejo de Administración Legislativa CAL, les mantendremos informados. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que a partir de las 6 horas de este martes, la movilización peatonal y vehicular será restringida. Entre otras medidas, el jefe de Estado indicó que en el tema de salud, el IES realizará las pruebas de coronavirus a sus afiliados. La situación que atraviesan el mundo y el país, como ustedes conocen, se está tornando muy difícil por el tema del coronavirus. Comprendamos, por favor, bien el problema. Con este llamado arrancó la cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, ante la emergencia sanitaria que vive el país. Señaló que no existe conciencia social sobre la crisis que afronta el mundo por el coronavirus. Explicó un caso en particular que generó sanciones. No puede ser posible que el día de hoy, de manera irresponsable, 104 buses que partieron de Babahoyo y trataban de llegar a Salinas. Imagínense el contagio que se podía haber generado si se permitía que 4.000 personas de la provincia que más contagios tiene mantenga contacto con otros compatriotas. Afortunadamente, al llegar a Salinas, las autoridades de nuestro gobierno los regresaron a casa. Tengan la seguridad de que los responsables serán sancionados. Las nuevas medidas arrancarán desde este martes a partir de las 6 horas. Habrá restricción de circulación de personas y automóviles. Los casos en los que se podrá circular son
para adquirir alimentos de primera necesidad y medicamentos, para asistir a centros de salud, para llegar al lugar de trabajo y volver al domicilio, para cuidar de adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades graves. Por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos solo está autorizada para estas actividades, además del abastecimiento de combustible. La policía, y cuando se lo requiera las Fuerzas Armadas, controlarán su cumplimiento. De ti depende, ecuatoriano, de que esto no sea necesario. Quedan suspendidas las siguientes actividades: bares, restaurantes y cafeterías, excepto en la entrega a domicilio, centros comerciales y todo establecimiento que concentre más de 30 personas, a excepción de aquellos que expendan artículos de primera necesidad, farmacéuticos, ortopédicos, alimentos de mascotas y equipos de telecomunicaciones y servicios financieros. Con respecto a las pruebas de laboratorio para determinar si una persona tiene el coronavirus, son gratuitas para quienes tengan síntomas y para quienes estén en el cerco epidemiológico de una persona con caso positivo, asegura el presidente Moreno. Añadió que se autorizó a laboratorios privados a realizar las pruebas, pero se efectuarán los controles necesarios para evitar abusos en los costos de los test. El IES se encargará de hacer las pruebas a sus afiliados. Para evitar abusos en los precios, estableceremos los controles pertinentes. En el aspecto laboral, el jefe de Estado estableció que no habrán despidos de personal mientras dure la crisis. Para ello, los empleados y empleadores deberán establecer mecanismos para la jornada laboral, uno de ellos el teletrabajo, modalidad que se espera vaya aumentando de manera progresiva en el sector público y privado. Adicionalmente, informó que las clases continúan suspendidas. Maestros y alumnos deben quedarse en casa, acotó Moreno, y se está desarrollando la plataforma para teleeducación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Además de las restricciones anunciadas por el Ejecutivo, el primer mandatario también anunció disposiciones en cuanto a la economía, teniendo en cuenta la medida que en lo posible quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Teniendo en cuenta la sugerencia de en lo posible quedarse en casa y a propósito de la restricción de movilidad adoptada por el Ejecutivo, también se dispuso alternativas, por ejemplo, la apertura de la señal premium para los clientes CNT. Puesto que muchos compatriotas se quedan en casa y dispuesto a CNT, la apertura de la señal premium a todos los suscriptores del servicio de televisión, la duplicación de velocidad en Internet fijo y el aumento en un 50% en los gigabytes en servicios de telefonía. En ese sentido, el presidente de la República anunció que no se cortarán los servicios de Internet y telefonía. En este tema, he ordenado que durante el mes de marzo no se corten los servicios que nos permiten conectarnos con nuestros seres queridos. En cuanto a la economía, también hubo disposiciones. Si bien se verá afectada durante el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus, se brinda alternativas como. Por eso, y para garantizar el empleo a los ecuatorianos y la continuidad de las actividades productivas, he decidido, primero, mientras dure la emergencia, no se harán cortes de ningún servicio residencial por falta de pago. Los pagos de impuestos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio serán diferidos. Se diferirán en 6 meses. Lo hacemos a pesar de las dificultades fiscales que enfrentamos, pensando en el apoyo que necesitan el sector turístico, las cadenas exportadoras y los pequeños contribuyentes. Además, se mantiene contacto con autoridades de control del sistema financiero público-privado y de cooperativas para acordar alternativas en los pagos. Estamos trabajando con las autoridades de control, el sistema financiero público, privado y cooperativas para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses. Finalmente se dispuso la eliminación de los aranceles de productos médicos necesarios para atender la emergencia, como mascarillas, materiales de anestesia de rayos X, para terapia respiratoria, material descartable de curación, entre otros. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Frente a las medidas de mitigación, varios municipios del país resolvieron suspender la atención en sus dependencias e implementar acciones de control en el transporte público, así como el cierre de lugares de recreación. Tras las medidas gubernamentales para evitar la propagación del coronavirus, los municipios del país también tomaron acciones de prevención en cada uno de sus territorios. En el municipio de Quito, por ejemplo, suspendió la jornada laboral desde el lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de marzo para todos aquellos trabajadores municipales que no puedan realizar teletrabajo.
Mediante un comunicado, el alcalde informó que el personal operativo del Cuerpo de Bomberos, de agentes de control metropolitano, del área de salud, aeroportuario, EMASEO y las agencias metropolitanas de control y tránsito deberán seguir realizando su trabajo de campo, tomando en cuenta adecuadas medidas de prevención. Asimismo, la Secretaría de Movilidad dispuso a las operadoras de transporte intracantonal, urbano y combinado del distrito que deberán llevar únicamente pasajeros sentados en sus unidades hasta nueva orden. Por otra parte, el municipio de Guayaquil suspendió la atención en todas las dependencias, sus fundaciones, corporaciones y empresas públicas a partir de este lunes. Según el comunicado del Cabildo, la medida será temporal, aunque no se especificó fecha de cuándo se la levantará. La disposición incluye además la suspensión de actividades en locales comerciales de la zona de la bahía, en el centro de la ciudad, también el centro comercial de la terminal terrestre. El alcalde de Cuenca también suspendió los servicios administrativos y la jornada laboral en todas las dependencias municipales. Indicó que se creará un banco de alimentos para garantizar las necesidades básicas de los grupos de atención prioritaria. Anunció que se implementará un procedimiento de atención al ciudadano para casos de emergencia y reiteró la restricción del uso del espacio público como parques, plazas, márgenes del río y camineras. El municipio de Morona Santiago suspendió de manera parcial sus actividades. Únicamente se atenderá en las empresas que brinden servicios básicos, así como obras públicas. Sin embargo, de manera temporal quedaron suspensos los programas municipales de asistencia social, escuelas de actividades recreativas y teatros. Los burgomaestres recomendaron a la ciudadanía a permanecer en sus casas para evitar la propagación del COVID-19 y a informarse por canales oficiales. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Es tiempo de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Alerta, coronavirus. Desde este lunes se intensificaron los controles para ingresar a la Asamblea Nacional como medida preventiva al coronavirus. Ahora el Parlamento cuenta con una cámara de detección del calor que permitirá de manera directa verificar posibles cambios de calor corporal. En la Asamblea Nacional, ante la emergencia sanitaria que vive el país, se han adoptado nuevas medidas preventivas para el personal que ingresa a la sede legislativa. Primer paso, el ciudadano es revisado por el personal de las brigadas de seguridad de la Asamblea. Allí le toman la temperatura y le hacen la entrega de mascarillas y guantes. Segundo paso, el ciudadano hace su ingreso por el acceso 1. En ese sitio está colocada una cámara de detección térmica, la misma que se encuentra en fase de prueba. Este dispositivo verifica el calor corporal, que si sobrepasa los 38 grados, se genera una alerta. De manera inmediata se traslada la información al departamento médico. Tercer paso, el servidor legislativo ingresa al sistema de la Asamblea y responde a varias preguntas del formulario de la salud. Luego de esto, de manera inmediata, hacen un control de la información generada y un seguimiento posterior en el caso de evidenciarse algún tipo de sintomatología. Bueno, estamos haciendo 3 controles. La primera es verificando la encuesta institucional que la hicimos para ver si es que salió fuera del país o estuvo en los países que están de alto riesgo. La segunda también es la de si es que estuvo en provincias, especialmente en las provincias que ya tenemos detectados los casos, y estamos midiendo temperatura. En el caso de que exista una temperatura alta, inmediatamente le estamos llevando al dispensario médico. De igual forma, a través de un comunicado, la Asamblea Nacional se emitieron nuevas directrices. Únicamente deberán asistir a las instalaciones de la Asamblea Nacional los secretarios coordinadores, líderes de gestión y un servidor legislativo adicional. Los servidores legislativos que no asistan a la Asamblea deberán aplicar la modalidad laboral teletrabajo emergente. Esta modalidad laboral terminará una vez que las autoridades lo dispongan de acuerdo al avance de la emergencia sanitaria del país. Por disposición del señor presidente de la Asamblea, César Litardo, quedan suspendidas las sesiones presenciales de las comisiones legislativas especializadas hasta nueva orden. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La reinstalación de la audiencia sobre el caso Singue, prevista para este lunes a las 9:30, se suspendió. La decisión la tomó la Corte Nacional de Justicia. En un documento remitido esta mañana se informó que como medida de prevención en torno a la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, se suspendió la misma. Hasta el momento no hay fecha para la reinstalación. Por otro lado, la Corte Nacional de Justicia indicó que la atención a los usuarios y realización de audiencias en materia no penal estarán suspendidas hasta el 20 de marzo. Ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de pandemia por el COVID-19 y la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió declarar en cuarentena preventiva y emergente a la institución. Mediante un comunicado, el organismo precisó que no existen casos positivos reportados entre sus funcionarios, pero que la medida se adopta para precautelar la vida y salud de los ciudadanos. Asimismo, se precisa que la institución atenderá con normalidad por medio de teletrabajo, para lo cual están habilitadas sus plataformas digitales. Una vez declarada la suspensión de las actividades educativas en todo el territorio nacional, la ministra de Educación anunció la incorporación de recursos pedagógicos vía online que permitan fortalecer los conocimientos para los aproximadamente 21 días de suspensión de clases. Vía streaming, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, entregó los lineamientos del plan educativo para estudiantes del sistema fiscal ante la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus. Bajo la consigna de Quédate en casa, 540 recursos pedagógicos están a la disponibilidad de los aproximadamente 1.500.000 estudiantes de todo el país. Más que conscientes que hay parte de nuestra población que no tiene acceso a la conectividad o a equipos técnicos y tecnológicos. Estamos trabajando, como ustedes saben, para proporcionar también información diaria en radio y televisión, articuladamente con los medios, y además entregaremos muy próximamente las guías impresas. Creamer resaltó que no se trata de un aula virtual, ya que las clases actualmente están suspendidas, sino como un canal que posibilitará el acceso a textos escolares digitales, planificaciones docentes y la realización de actividades que permitirán reforzar conocimientos para el regreso a clases. Esta plataforma no es un aula virtual, que esta plataforma no está hecha para seguir las clases día a día, como lo teníamos previsto en efecto en un primer escenario. Pero dado que ahora estamos en suspensión de clases, esta plataforma lo que nos ayuda es a acudir a las planificaciones, a las páginas de los textos que tienen los estudiantes para que vayan leyendo, reforzando sus conocimientos. Docentes, directivos, departamentos de consejería estudiantil y unidades de apoyo distritales se incorporarán a la modalidad de teletrabajo a partir del martes 17 de marzo, con el fin de además atender las inquietudes de estudiantes. 21 días aproximadamente estarán suspendidas las clases, escenario que está sometido a constante evaluación dependiendo cómo avance la emergencia sanitaria. Jennifer Carrera, TVL Noticias. La noche de este domingo 15 de marzo a las 22:53 se registró un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro, según lo reportó el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, fue en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, a una profundidad de 9 kilómetros. Mediante redes sociales, la ciudadanía reportó que el temblor se sintió en Quito, Ibarra, Santo Domingo, Carchi. Este lunes en la mañana, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que han existido 7 réplicas de entre 1.87 y 3.5 grados del sismo registrado el día de ayer. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. A esta hora, el Consejo de Administración Legislativa analiza acciones preventivas frente a la propagación del COVID-19. La Asamblea Nacional se sumaría a las medidas de salubridad anunciadas por el Gobierno Central. Ricardo Bravo con las noticias, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos se instaló el Consejo de Administración Legislativa, en donde se tomarán algunas medidas preventivas
debido a la propagación de la pandemia COVID-19, el coronavirus. Presentes en esta sesión del Consejo de Administración Legislativa se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, acompañado de los asambleístas Carlos Cambala y Cristina Reyes, mientras que vía telemática se encuentran las asambleístas Reina Campaín, Ana Belén Marín y también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano. Los parlamentarios tienen previsto analizar las acciones que adoptará precisamente la legislatura frente a las medidas que ya fueron anunciadas por las autoridades nacionales. Recordemos que para este martes está previsto una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Además, también existen otras medidas que ya fueron anunciadas con anterioridad, una de ellas que las sesiones de las comisiones especializadas permanentes no se van a realizar. Para esta tarde, a partir de las 15 horas, está prevista una reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional junto con la ministra de Salud, allí también para conocer los detalles de las medidas que prevé el gobierno central frente a la propagación de este virus, del coronavirus, el COVID-19. Nosotros estaremos a la expectativa de lo que suceda en esta reunión, les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por esa información. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.